3. Muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy tenemos nuestro primer tema de esta gestión. Pero antes de iniciar, daremos gracias al Señor por este día. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por todo lo que nos da, Señor. Estamos muy agradecidos. Te damos el control, Señor, de nuestra clase. Ponemos todo en tus manos para que seas tú, Señor, quien nos vaya guiando, ya que tú eres, Señor, el que da la vida, Padre bendito. Gracias te damos, Señor. Amén. Vamos a iniciar nuestro tema. Este tema lleva por título La biología como ciencia de la vida. Vamos a iniciar. Primero, vamos a conceptualizar qué es ciencia, ¿no? Alguien de ustedes seguramente ha escuchado la palabra ciencia. Y hoy vamos a conceptualizar. Si vemos en la imagen, podemos observar a dos personas, ¿no? Que están investigando, que están queriendo saber algo, ¿no? Miremos ahí, tienen una lupa, tienen un microscopio que está alrededor, que son instrumentos que ayudan a que pueda investigarse algo. Entonces, a partir de esto vamos a decir que la ciencia es un conjunto de conocimientos comprobados a través de desarrollar esas habilidades, ¿no? De observar, de clasificar, de medir, de comparar y de experimentar. Entonces, todo ese conjunto de conocimientos que se van a probar a través de todas estas habilidades se va a llamar ciencia. Entonces, ¿por qué le decimos que la biología es una ciencia? Porque ha pasado por todo ese proceso, ¿no? Y vamos a conceptualizar a la biología diciendo que la biología es una ciencia que va a estudiar la vida y todos los fenómenos vitales de los seres vivos, ¿no? Y otro concepto que también podemos dar es que la biología es una ciencia que estudia el origen, la estructura, la función y las características de los seres vivos, además de la interacción entre ellos y el medio ambiente donde viven. Pues miren, la biología es entonces una ciencia. ¿Qué estudia? Estudia la vida. Entonces, biología proviene de dos voces griegas. Bio, que significa vida, y logía, que significa estudio. Entonces, de ahí se ha sacado el concepto de biología, que es la ciencia que va a estudiar la vida. Además, veamos, ¿no? Que en la Biblia también nos muestra que Dios dice, ¿no? En su palabra nos muestra que cuando Jesús habla y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ya ahí nos explica, ¿no? Que Jesús era la vida y mediante esa vida nosotros fuimos hacia el Padre. Y hoy los que hemos recibido al Señor, pues vemos y vivimos esta vida que es Dios en nosotros. Ya, entonces, vamos a hablar ahora un poquito de la historia de la biología. Y vamos a ver dos acontecimientos muy importantes que han marcado esta parte de la historia de la biología, pero hay muchos más acontecimientos. Pero el primero es que en el siglo XIX, el francés Jean-Baptiste Lamarck empleó por primera vez la palabra biología. Entonces, por primera vez en ese siglo se utilizó la palabra biología. Además, que otro acontecimiento es que fueron eh, inventados muchos aparatos, ¿ya? Estos aparatos dieron grandes avances a la biología y uno de ellos fue el microscopio, un aparato muy importante que en biología lo utilizamos. Y no solo en biología, sino que en otras ciencias también este instrumento es utilizado, ¿no? Ya se ha ido a aplicar a otras ciencias. Las ramas de la biología. La biología es como un árbol central. Si nosotros nos imaginamos un árbol, vamos a poder ver a la biología como un árbol con su tronco grueso y que a partir de ella salen muchas ramas que van a aportar a esta ciencia. Y una de ellas es la anatomía, que es una rama de la biología que va a estudiar la estructura y forma de los seres vivos. Si vemos ahí en la imagen, vamos a poder ver todo lo que está interno dentro
del ser humano, ¿no? Y tenemos unos dibujitos donde podemos ver el aparato respiratorio, el aparato digestivo, podemos ver el circulatorio. Entonces, todo eso internamente va a estudiar la anatomía. Otra rama de la biología es la citología, que se va a encargar de estudiar exclusivamente a las células que conforman a todos los seres vivos, ¿no? Porque todos los seres vivos están conformados de células. Entonces, la citología se va a encargar de estudiar esa parte. Tenemos otra rama que es la histología. La histología estudia a todo lo que es los tejidos. Y en nuestro organismo tenemos varios tejidos, ¿no? Y los tejidos sabemos que van a ser el conjunto de todas esas células. Entonces, vamos a poder ver ahí en la imagen al tejido sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de histología. La otra rama es la fisiología. Esta va a estudiar el funcionamiento, ¿ya? ¿Para qué? Para que haya un mantenimiento bueno dentro de cada ser vivo. Y ahí tenemos el corazón, por ejemplo, cómo funciona el corazón. Si queremos ver el funcionamiento del corazón, pues esta ciencia que se llama fisiología nos va a ayudar, ¿no? Y a partir de ella vamos a poder observar que el corazón funciona como una bomba de agua, ¿no? Que está bombeando la sangre alrededor del cuerpo. La embriología es otra rama de la biología que va a estudiar el desarrollo y la formación del embrión, que junto a la genética también van a aportar, ¿no?, a esta ciencia, ya que la genética se va a encargar de estudiar la transmisión de genes entre generaciones, ¿no? Esta información que se encuentra en el ADN. Entonces, ambas ciencias van a ir tomadas de la mano. También tenemos por otro lado a la bioquímica, ¿ya?, que es una rama de la biología que va a estudiar los elementos químicos que componen los seres vivos. Si nosotros vemos, estamos compuestos de oxígeno, de carbono, de hidrógeno, nitrógeno. Entonces, cada uno de ellos son elementos químicos que están dentro de nuestro organismo y por ende dentro de los organismos de los seres vivos. Otra rama es la biología molecular, que estudia a las macromoléculas biológicas que tenemos dentro del organismo. En este caso, exclusivamente al ADN, ¿no? Y el ADN, ahí tenemos una estructura, una molécula de ADN, entonces a todo esto va a estudiar lo que es la biología molecular. Por otro lado, tenemos a la bacteriología, que va a ser una rama que va a estudiar a las bacterias. De ahí su nombre de bacteriología, ¿no? El estudio de las bacterias. Entonces, a todas las bacterias va a estudiar esta ciencia. Otra rama es la microbiología, ya que se va a encargar de estudiar a todos los microorganismos, pues la actividad que ellos tienen, ya sea dentro de cualquier de los organismos, como también en las plantas, ¿no? Si ahí vemos un dibujito, ahí están diferentes verduras y con una lupa nos acercamos y ahí hay bastantes microorganismos ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros lavemos muy bien todas las verduras. ¿Por qué? Porque pueden haber estos microorganismos. También tenemos a la virología, que es otra rama de la biología que va a estudiar, por ende, a los virus, ¿no? Hoy en día estamos pasando por el COVID-19, que es causado por un virus, el coronavirus, ¿no? Entonces, la virología se va a encargar de estudiar a este virus, cómo actúa, qué es lo que tiene. Y aún mismo ahora están estudiándolo, cómo muta, ¿no? Las mutaciones, las variantes que presenta este virus. Entonces, esta virología se va a encargar exclusivamente de eso. La parasitología es otra de las ramas de la biología que estudia la relación del parásito con el huésped, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos a la Taenia solitario, Taenia solium, que está dentro de nuestro aparato digestivo, ¿no? En los intestinos. Entonces, ese es un parásito, pero no es malo, sino es beneficioso para nosotros. Entonces, eso es lo que va a estudiar la parasitología. La botánica es otra de las ramas de la biología, una de las ramas más grandes e importantes, que va a estudiar a todas las plantas, ya sean estas monocotiledóneas, dicotiledóneas, son angiospermas. Entonces va a estudiar realmente a todas las especies de plantas que tenemos en nuestro medio. Por otro lado, la zoología también es otra rama grande. ¿Por qué? Porque ella se va a encargar de estudiar a todos los
animales. Cada una de las especies de ellos va a estudiar la zoología. Tenemos también a la taxonomía, que es una rama de la biología que se va a encargar de estudiar la clasificación de los seres vivos, ¿no? En géneros, en especies, en clases, en orden, en familia. Entonces, así desde un reino, ¿no? Los va a ir clasificando a cada uno de los animales y plantas, a cada uno de los seres vivos los va a ir clasificando. A esa ciencia o rama de la biología se le va a llamar taxonomía. Y por último tenemos a la ecología. La ecología es una rama de la biología que se va a encargar de estudiar a los seres vivos en relación con el medio ambiente donde ellas se desarrollan, donde ellas viven, ¿no? Esa relación que existe entre seres y medio ambiente va a estudiar la ecología. Entonces, hasta aquí hemos podido ver varias de las ramas, pero no se queda ahí, ¿no? Sino existen otras más, pero estas son las que yo he visto por la importancia que ellas tienen. Entonces, ustedes vayan viendo que todas estas ramas están en nuestro medio, aplicadas a muchas otras ciencias, ¿no? Como por ejemplo la botánica, está hoy aplicada a la agricultura. ¿Por qué? Porque la agricultura se encarga de estudiar a lo que es las plantas, ¿no? Cómo producen. Entonces, ahí va agarrada de la botánica. Hoy en día, veterinaria, por ejemplo, está agarrada de la rama de la zoología. Entonces, miren, se va aplicando cada una de ellas. De estas ramas se van aplicando poco a poco a las ciencias, a la medicina, a la agricultura. Realmente vemos esa aplicabilidad de cada una de las ramas. Entonces, con esto hubiéramos concluido nuestro primer tema de lo que es la biología. Entonces, ya sabemos qué estudia la biología. Hemos podido ver también realmente cómo esta biología se va presentando varias ramas, ¿no? Y también hay una división de la biología. La biología se divide en dos grandes ramas también, a la vez la biología general y la biología especial. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto podemos ver a este tema. Vamos a seguir continuando con los temas que vienen y vamos a ir aprendiendo mucho más. Entonces, Dios los bendiga, jóvenes y señoritas. Nos estuviéramos encontrando la próxima clase.